Bueno, me parece genial lo que estabas diciendo ahorita de todo el tema del envase y pues ya entendí un poco más por qué es tan importante el envase. No conocía muy bien todas las propiedades que tenía el envase y la magia que viene dentro del empaque, el diseño, comentas. Pero a mí algo que siempre es, oiga, qué chévere que lo ha decidido decir, oiga, yo le apuesto a la sostenibilidad, pero no ahorita, no es porque salió una norma ni nada de eso, sino, oiga, Tetra Pak viene trabajando hace mucho tiempo en buscar un envase que verdaderamente sea sostenible, en cómo hacer para que la cadena se alinee. Ellos no son una marca, digamos que no es una marca así visible como decir cualquiera de otra X marca, y decir, oiga, no, venga, yo voy a hacer el abanderado y mi envase va a ser totalmente sostenible, me parece genial, pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué Tetra Pak quiso decir, oiga, yo quiero ser el abanderado y quiero que mi envase sea sostenible? Mira, primero que todo, nosotros cuando en 1951 se creó la solución del envase de Tetra Pak, se creó pensando en que un envase debe ahorrar muchísimo más de lo que cuesta. Y no te imagines algo, un concepto económico que también aplica, sino es un concepto desde el equilibrio con la naturaleza. Es decir, yo debo maximizar los beneficios que yo entrego con ese envase, minimizando los recursos que yo voy a utilizar. Y en parte ahí también involucra toda la cadena de valor, es decir, no es solamente ofrecer un envase que tenga certificaciones con materia prima que ha sido gestionada de forma responsable, que es súper importante, un tema de diseño, sino que también encontramos que ahí no debe terminar nuestro esfuerzo, es decir, yo debo tener una mirada proactiva. ¿Qué hago antes de que el envase se convierta en un residuo? Y es todo eso que ofrecemos a nuestros clientes para que ofrezcan la mejor solución de envasado a nivel de sostenibilidad para los mejores productos que ellos van a entregar a sus consumidores. Pero cuando el envase se convierte en un residuo, exige una mirada reactiva. Y nosotros hemos dicho, hey, no es un residuo, es una materia prima para un nuevo producto. Y ahí nos tuvimos que empezar a enfocar en todo lo que tiene que ver con el cierre de ciclo. Y dijimos, nosotros no somos parte del negocio del reciclaje. Nuestro core es vender soluciones de envasado y garantizar que los alimentos estén seguros y disponibles en cualquier lugar del mundo. Pero el reciclaje sí es nuestra responsabilidad que funcione, porque no queremos tener una operación en donde nuestros envases terminen generando un impacto negativo. Y ahí tenemos que recurrir a quienes lo saben hacer, a la cadena de reciclaje, a los recicladores, a los que están en la calle, a los que están moviendo las cadenas de recolección, hablarle a los consumidores en un lenguaje no comercial, sino en lenguaje en donde digamos, hey, tenemos un problema en común, algo que hablábamos ahorita, la basura nos une. Este problema a todos nos está involucrando. Tenemos que ponernos todos la misma camiseta. Y esa camiseta es, vamos a trabajar para cambiar esta realidad de los residuos en Colombia. Y ahí nos tocó volvernos medianamente expertos, porque como te digo, todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días tenemos una victoria, pero también hemos tenido muchas oportunidades de mejora que otros podrían llamar fracasos, pero que nosotros definitivamente los hemos visto absolutamente necesarios para entender qué hacer y qué no hacer, para orientar a nuestros aliados e incluso para volvernos nosotros. En nuestra estrategia 2030 dijimos, queremos liderar la transformación hacia la sostenibilidad de la industria de alimentos y bebidas. Dijimos, momento, no, no es de la industria de alimentos y industria en general, pero tú cómo vas a liderar las metas que la regulación actual te pone. No, hay que ir por las metas más allá de las metas y hay que decirle a los consumidores y a la industria, no están solos en este propósito, no se sientan frustrados, no sepan reciclar, nosotros les podemos inventar muchas empresas que nos trabajamos era dispuesto aprendizaje para poder seguir trabajando en conjunto. Qué bueno. Yo te quería comentar algo que tú decías, y era maximizar los beneficios de toda la cadena de valor, ¿sí? Y dentro de esa cadena de valor tenemos muy claro que alguien que son los líderes ahí de todo ese tema son los recicladores.
¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar con ellos? Tú que has estado muy de la mano y por lo que te vemos en redes y eso, ¿cómo ha sido esa experiencia de estar trabajando con ellos? Pues mira que creo que no estoy al nivel todavía, pero a mí me encantaría es poder trabajar muchísimo más con ellos. Y digo, no estoy al nivel de llamarme todavía recicladora, pero cuando tú te pones en sus zapatos, cuando tú los entiendes, cuando entiendes sus motivaciones, su realidad, qué los hace levantar cada día, en realidad entiendes lo maravillosos, lo humanos y sobre todo lo fundamentales que son para esto que nosotros desde la industria hacemos. Y eso hace que uno trabaje desde la hora cero del día hasta que se acuesta, pensando en cómo podemos fortalecerlos, en cómo podemos mejorar su realidad, en cómo podemos hacer que esa historia, que esa acción que ellos hacen se masifique, mueva las fibras de los consumidores y haga que los consumidores piensen un poquitito más desde su historia, desde la historia que está en su cuadro o que depende de ese material, eso no debería tener. Y la verdad, recorriendo Colombia y recorriendo otros países, conociendo las historias de los recicladores, hay una historia de darse muy, muy temprano. Hay una historia triste también, pero hay una historia optimista que ve cómo el consumidor cada vez lo reconoce mejor. Hay un reciclador que se levanta buscando su ingreso, pero hay recicladores que también se levantan buscando sus propósitos un poco más superiores. Eh, hay una cantidad de historias que cuando tú las conoces, que cuando tú entiendes en realidad esas motivaciones, no ves otro frente que no sea por qué no trabajar por ellos. Y ahí nosotros hemos identificado muchísimas falencias. Hay un tema de la vulnerabilidad del gremio, también la falta de asociatividad, que es una recomendación que casi que siempre que tengo la oportunidad de hablar cuando estoy en grupo con ellos es esa invitación a que se unan, a que unan esfuerzos, a que unan fuerzas para salir adelante, para maximizar esa cobertura que podrían tener, para maximizar el impacto que ya de por sí es inmenso, pero que podría ser todavía mayor. Hay una cantidad dentro de la informalidad, hay muchísima falencia a nivel de capacidad instalada, no tienen equipos, no tienen infraestructura. Entonces, por eso, cuando tú dices, yo quiero que el envase de Tetra Pak se recicle en todo el territorio nacional, ves que hay otras cadenas que están haciendo lo mismo y vamos y trabajamos en conjunto, pues que tenemos que ir a trabajar esas falencias que encontramos en las organizaciones de recicladores y fortalecerlos, a fortalecer el nivel de maquinaria, porque también hemos encontrado historias de muchísimos recicladores y sus familias con temas de muy poco acceso a alimentos seguros y de calidad, y que obviamente es un problema que también tenemos que enfrentar si queremos que la cadena funcione de forma adecuada. Y ahí no se debe quedar el asunto, porque una vez tú fortaleces esa organización de recicladores, pues también tienes que contar su historia. ¿Para qué? Para educar para la separación. Y entonces por eso es que tú muchas veces ves que nosotros, o particularmente yo, resalto mucho lo que se está haciendo en las organizaciones de recicladores, desde la industria, desde nosotros como Tetra Pak, y lo que están haciendo ellos mismos por fortalecerse, porque esa es la forma de contarle al consumidor el rol que tiene el reciclador de oficio, las organizaciones de recicladores y los gestores de residuos sólidos. Si no se cuenta, ¿cómo la van a conocer? Si no la conocen, ¿cómo se van a conmover? Y si no se conmueve, ¿cómo van a moverse hacia la acción de separar de forma adecuada? Si no tienen todo ese contexto. Entonces es en realidad es aprovechar esos medios masivos en donde no conoces a la persona que está al otro lado de la pantalla, pero la otra persona puede estar prestándote 20 segundos de atención y en esos 20 segundos de atención pues lograr educarlo para la separación y lograr cambiar esos comportamientos que aunque sabemos que en Colombia son todo un desafío, pues yo siempre tengo una mirada muy optimista y esa mirada optimista es que
los podemos cambiar. Así sean solamente en 20 segundos de atención. En esos 20 segundos de atención uno puede llegar a cambiar esos comportamientos para que la gente diga, ve, sí, eso sí es posible, mira que sí se puede hacer algo con ese material, ya que si yo separo en 5 segundos, eso se convierte en un material que va a solucionar una cantidad de necesidades y a la final lo terminan haciendo. Creo que eso que me hablas del optimismo es algo que viene como en la sangre de Tetra Pak, ¿no? Porque mire que arrancamos, yo lo poco que conozco es que hace 6 años existía solo un transformador en Colombia. Ahorita nos vamos a la zona norte y en la costa hay transformador, nos vamos a la zona del valle y hay transformador, nos vamos a Medellín y hay transformador de Tetra Pak, nos vamos a la zona andina y hay transformador de Tetra Pak. Y eso hace que el material se pueda aprovechar en pues una mayor proporción y eso me parece genial acá en Colombia. Pero quisiera que nos comentaras cómo estamos en Colombia, ya que tú tienes ese contexto versus los otros países en Latinoamérica, cómo estamos en transformación de materiales. ¿Tú cómo los ves? Mira, en transformación de materiales yo lo veo muy bien. Colombia en realidad va por muy buen camino. Además, porque claro, yo tengo esta mirada optimista. Nosotros como Tetra Pak, además de una mirada optimista, también somos muy exigentes. Entonces tenemos unas metas que son muy, muy ambiciosas. Por eso nuestra capacidad instalada para transformar el envase de Tetra Pak supera lo que estamos recolectando actualmente. Porque es que nosotros no queremos quedarnos en ese nivel de recolección, sino que queremos crecer a niveles incluso a niveles muy cercanos a los europeos y estamos trabajando en esa hoja de ruta. Y en ese sentido, muchos otros materiales también tienen muy buena capacidad instalada para la transformación. Incluso eso hace que muchos materiales necesiten ser importados, como el cartón, por ejemplo. Solamente que últimamente, pues el tema de la importación, además de no ser atractivo por todo el impacto en generación de gases de efecto invernadero que esto genera, pero también si no es manejado de forma adecuada, por supuesto, esto también significa, obviamente, al precio del dólar, un desbalance económico, los costos de la formación. Eso ha exigido que busquemos más material a nivel local y que la recolección incremente, pero yo siento que la transformación, que las capacidades instaladas para muchos materiales, sobre todo los materiales que usualmente los consumidores están entendiendo que son aprovechables, está incrementando esa capacidad. Tenemos que seguir trabajando en eso, pero la recolección todavía sigue en este nivel, en un nivel bajo. Entonces hay que seguir trabajando la separación y para lograr que se abastezcan estas capacidades instaladas en Colombia. Y Vale, cuando tú lo comparas, porque no te di el contexto de otros países sí, que he tenido la oportunidad versus Chile. En Chile tenemos un marco regulatorio mucho más estricto para el país, pero desafortunadamente todavía hay muchos, digamos, materiales que no se recolectan a los niveles que tenemos en Colombia. En el caso, por ejemplo, de Perú, en Perú tenemos una tasa de aprovechamiento muy, muy por debajo del nivel que tenemos en Colombia, por ejemplo. Y desafortunadamente también las capacidades, por un lado no recordamos, por otro lado no tenemos capacidades para la transformación. En el caso, por ejemplo, de Tetra Pak, sí tenemos capacidad instalada para transformar los envases de Tetra Pak en Perú. Estamos en una hoja de ruta súper ambiciosa para incrementar los volúmenes recolectados con nuestros aliados, pero sin embargo la realidad generalizada de todos los materiales es bajas tasas de aprovechamiento, muchísima informalidad del sector y bajas capacidades instaladas para la transformación, que se vuelve un círculo vicioso. No recolecto, no demando, entonces nunca como que ninguna mueve la otra, esa mano invisible del mercado no funciona, no hay una economía del reciclaje funcionando en estos países. Y por ejemplo, en el caso de Chile, que seguramente ustedes conocen muy bien, pues se vuelve una situación muy difícil a nivel productivo. A la final la industria se vuelve ese aparato económico que hace viable también la economía en el país y en este momento pues hay un marco regulatorio que es muy exigente, hay una industria del reciclaje incipiente y la velocidad que hay que imprimirle ya te hace actuar de forma reactiva. Yo espero que en Colombia y en los países, por ejemplo en Perú,
no actuemos de esa forma, no nos toque reaccionar, sino que podamos salir de forma proactiva a través de coaliciones, a través de la asociatividad con las organizaciones de recicladores y los gestores para para poder no tener que reaccionar frente al marco regulatorio, sino poder trabajar, tener todo un ecosistema creado una vez la regulación entre, y que la regulación pueda entrar con un entendimiento de la realidad, no solamente de la realidad de la industria del reciclaje, las capacidades instaladas de la transformación, sino también la realidad de cómo está el consumidor. Porque es que si tú le pones 100 puntos de reciclaje alrededor de un consumidor, pero si el consumidor sigue pensando que eso que tiene en sus manos es basura, no se va a recuperar, por más que le ponga 100 puntos de recolección. Entonces, esa realidad también del consumidor hay que entenderla, hay que incorporarla en el marco regulatorio, y eso es lo que estamos esperando para países, por ejemplo, como Perú, tener ese entendimiento para que esa realidad que se vive actualmente pues cambie, pero también genere como cierta sintonía entre los actores y el ecosistema funcione. Ok, bueno, nos vamos a una sesión muy importante para nosotros. Tenemos dos sesiones acá y una es preguntas del público. Entonces son esas preguntas que cuando dijimos que te íbamos a entrevistar, algunas de los del equipo dijeron, oiga, chévere, pregúntele estos temas a Mónica. Entonces vamos a hacerlo. Puede ser breve la respuesta, no hay ningún problema. Entonces la primera pregunta es, ¿qué es para Mónica la sostenibilidad? Yo creo que para mí la sostenibilidad es integrar una producción entendiendo que hay unos límites y que no estoy en un tiempo finito, sino que yo debo asegurar que esos límites se mantengan a lo largo del tiempo, abasteciendo las necesidades que nosotros como consumidores tenemos, pero también las que van a tener las generaciones futuras. De eso se trata la sostenibilidad. La sostenibilidad no es solamente el final del eslabón que es el cierre de ciclo. La sostenibilidad va en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Es decir, yo cómo logro ese equilibrio desarrollando mis operaciones, logro satisfacer las necesidades de la sociedad, pero también me sigo manteniendo estable en un planeta que es planeta que tiene es un concepto muy complejo, pero que en realidad cuando uno lo entiende, uno dice, claro, es que yo me voy a desarrollar en este horizonte, pero tengo que entender que hay límites arriba y abajo y yo no los puedo violar, yo no me puedo salir de ahí, porque si no yo ya no empiezo a tener suficientes recursos. Mira, hay un ejemplo que nos demuestra cómo es la sostenibilidad, y es que nosotros agotamos, no tenemos suficientes recursos para la cantidad de personas que tenemos, y si en 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas, imagínate cuántos recursos adicionales vamos a necesitar, de dónde los vamos a sacar. La sostenibilidad se trata de que yo pueda satisfacer mis necesidades, las verdaderas necesidades, desde lo ambiental, desde lo social y desde lo económico, pero pensando en que esas necesidades también las van a tener las generaciones futuras. Listo. La segunda pregunta que tenemos del público es, ¿quieren saber dónde podemos conseguir todo lo que está hecho en base a Tetra Pak? ¿Dónde conseguir los pupitres, las tejas y bueno, todo eso que nos comentas? Me dice, oiga, pero ¿dónde podemos ir a conseguirlo? ¿Cómo podemos llegar a comprar eso? ¿Cómo se puede llegar a hacer? Súper, es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos muchos aliados en temas de reciclaje, pero uno que está vendiendo a público directo consumidor, polialuminio, con material recuperado de los envases de Tetra Pak, es ProPlanet. Las redes sociales de ProPlanet en Instagram es ProPlanet.com. Allí pueden encontrarlos, pueden seguirlos, pueden tener acceso a el link que les va a llevar a sus páginas de ventas. Ahí pueden tener compra. También están en plataformas como Home Center, productos reciclados a partir del envase de Tetra Pak. Tenemos otro aliado que es Mistura y Fento, que actualmente está haciendo
relojes, está haciendo organizadores, está haciendo portacomputadores, una cantidad de objetos muy, muy útiles para oficina y con el cual a la primera semana de diciembre vamos a estar en un lanzamiento, que esta es una exclusiva para el podcast, y es que vamos a estar lanzando un producto con propósito. ¿Y qué es un producto con propósito? Es que no se trata de vender un producto, sino se trata de entregar una solución, y son unas gafas fabricadas a partir del polialuminio recuperado de los envases de Tetra Pak, que representa el consumo de 3 envases de Tetra Pak como materia prima, y que esos mismos 3 envases de Tetra Pak se van a convertir en 12 vasos de leche para población vulnerable en Colombia. Y se les van a entregar a niños, a adultos mayores. Cada gafa que se venda pues va a significar un alimento seguro con todo el contenido nutricional, y en muchos casos, y esto es un triste pero a la vez es optimista también, pues es uno de los únicos alimentos que ellos pueden tener de calidad en el día. De eso se trata un producto con propósito. Uf, qué nota, qué chévere. La otra pregunta que me tienen de pregunta del público es, yo como consumidor, ¿qué tengo que hacer para mejorar la cadena? Separar. Bueno, dos cosas en realidad. Lo primero es separar para reciclar. Allí empieza el verdadero sí, el reciclaje. O sea, el reciclaje no inicia en la planta. La industria del reciclaje, por supuesto, son los expertos, tienen la capacidad instalada, pero el reciclaje inicia en las manos de los consumidores. Cuando toman la decisión adecuada, recuerden, no es basura, es materia prima para un nuevo producto. Yo como consumidor separo, ahí ya estoy asegurando que el 60% del proceso de reciclaje se esté dando, porque seguramente ese material que usted separó va a llegar a un centro de acopio, va a llegar a una planta de transformación y se va a convertir en un nuevo producto. Y lo segundo que pueden hacer, consumir productos que hayan sido fabricados con material reciclado, porque ustedes en la medida en que consumen estos productos, que eligen comprar un pupitre con polialuminio recuperado de los envases de Tetra Pak, que eligen comprar este tipo de productos con propósito, pero también con todo un entorno social, porque acompañan a recicladores, porque mitigan el impacto ambiental y demás, pues están asegurando que que esto genere una demanda, y esa demanda significa pues que van a salir a comprarle a ellos que tienen la oferta de material, y así es que la economía del reciclaje funciona. Bueno, nosotros digamos que antes de terminar y de agradecerte por tu espacio y por tu tiempo, el mindset que nos dejaste de todo esto y que hacemos un pequeño resumen de todo esto que nos dijiste es, lo podríamos dejar de esta forma y es, creemos en un mundo de imposibles donde nunca dejemos de soñar, teniendo en cuenta que la basura nos une y si todos nos ponemos la camiseta, podemos tener esas pequeñas victorias que nos darán la gasolina necesaria para cambiar el mundo. Así es. No Eso lo fue el hubieras pequeño pues. resumen que nos llegaste. De verdad que muchísimas gracias, Mónica, por haber aceptado la invitación, por habernos dado un espacio de tu tiempo. Sabemos lo ocupada que estás y que nos des ese espacio para nosotros, de verdad, muy gratificante para todo el grupo de ISWA. Te queríamos tener y qué chévere tenerte como la primera mujer acá invitada en el podcast. Y para cerrar, tenemos la última pregunta que siempre les hacemos y es, si tuvieras la oportunidad de mandar un WhatsApp a todo el mundo, que le va a llegar a todo el mundo, ¿qué diría ese WhatsApp? ¿Qué diría? Yo creo que tiene que decir algo que represente a Mónica Montes, si es posible. Yo creo que la vida está hecha de retos, pero la diferencia está en cómo asumimos esos retos. Y mi decisión hace mucho tiempo como Mónica Montes es creer que sí es posible. Esta situación, este reto, esta mala racha, incluso eso que esté pasando, sí es posible superarlo. Sí es posible que con nuestras acciones cambiemos el rumbo del planeta. Entonces, creo que eso me representa, eso es como enfrento cada día, como enfrento cada reto, y creo que eso quisiera transmitirle a todo el mundo. Ojalá crean que sí es posible. Muchas gracias de verdad otra vez, Mónica. De verdad que muy orgullosa, Canisgua, por tenerte.
y esperamos verte en otra ocasión de verdad para volver a seguir compartiendo No, por conocimiento. acá me encantó, me encantó. Un Gracias. abrazo, Arturo. Gracias a todo el Chao. equipo. Chao.